canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Muy buena tarde. En esta ocasión les voy a entregar un tema dado por los seres de luz que se manifestaron en el mismo periodo que el Divino Maestro, o sea, de 1866 a 1950 en espíritu. Y a todos los que siempre nos escuchan o los que nos van a escuchar posteriormente, les doy la bienvenida por estar compartiendo con nosotros este programa, ya que la obra del Padre Creador es para todos sus hijos, para practicar la enseñanza que nos dejó Jesús en el segundo tiempo. Caminemos por el sendero de luz, de amor y de humildad, imitándolo, para que nuestro espíritu pueda llegar al seno del Padre. Así, algunos hermanos formaron un libro con los consejos del mundo espiritual de luz, y este fue editado en el 2015, y de ahí se ha tomado la explicación del mundo espiritual número 7. Que les voy a dar a conocer. Pero antes vamos a hacer una oración en silencio para entender mejor. Así, en el nombre de Dios, les entrego lo siguiente. Y nos dicen los niños: la doctrina espiritualista trinitaria mariana no es una religión. Las religiones son simplemente ramas del árbol de la vida. Y la doctrina espiritualista trinitaria mariana es el mismo árbol de la vida. En las religiones, todos sus adeptos caminan bajo un mismo sendero, lo entiendan o no. Siguen a los mismos dirigentes, forman parte de una organización. Israel ni siquiera en el primer tiempo en que tuvo como guía a Moisés o como rey a David ha seguido el mismo sendero. Cada quien sigue su camino sin querer depender de nadie, sin estar de acuerdo con nadie. Así nos explican los niños espirituales también. Israel se distingue de los adeptos de las religiones, en que, en uso de su libre albedrío, decide seguir a su Señor, a veces de buen agrado y a veces con renuncia, sin que nadie le amenace ni le obligue. Nos dicen, la obra del Padre ha estado siempre por encima de las religiones. La ley que en el primer tiempo Jehová, nuestro Padre, entregó a Moisés, no debe tomarse como una religión. Fue la ley divina que Dios envió al hombre, al Espíritu encarnado. Jesús, en el segundo tiempo, vino a confirmar la ley y a darle cumplimiento. Y vosotros sabéis que no enseñó ritos ni cultos exteriores o materiales, y mucho menos liturgias. Solo dijo: practicad mi enseñanza y llevad la buena nueva a las naciones. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
queriendo decir con esto que no eran menester templos materiales ni sacerdotes. Y en este tercer tiempo, en que el Padre se comunica por el entendimiento humano, no ha venido a crear una nueva religión, pues Él mismo ha dicho que ya demasiadas ha creado el hombre. Si analizáis profundamente la ley y la doctrina del Padre y la comparáis con cada una de las religiones que ha habido y hay en la tierra, no podréis establecer un punto verdadero de comparación, porque la ley y la doctrina del Padre se encuentran en lo sublime, en lo eterno, en lo infinito, y las religiones, por el contrario, están atadas al mundo, a lo temporal, sobre bases materiales, tomando su fuerza precisamente de lo humano, mas nunca de lo espiritual. También nos dicen los niños de luz, las religiones con mayor poder lo son por su organización y por su fuerza material, por la ciencia, no por el espíritu, pues tienen su cimiento en el mundo. La obra del Padre, por el contrario, nunca ha tenido bases humanas. Y nos pregunta, ¿no dijo Jesús, mi reino no es de este mundo? Los cimientos de esta obra están en el más allá, en lo divino, en lo espiritual. Ahí están la fuente y las raíces de ese árbol potentoso que os da vida y salud. La obra del Padre, cuando se ha manifestado en este mundo, no ha precisado ni del culto exterior, ni de los metales, ni de las galas terrestres. Y nos dicen los niños, desterrad de vuestro corazón el obsoleto concepto de templo que tienen todas las religiones. Recordad que el verdadero templo está en vuestro corazón, en la armonía que lleváis en lo íntimo del hogar o en el seno de vuestras congregaciones. La obra espiritualista trinitaria mariana no es religión, no es una rama del árbol, es la misma ley y doctrina del Padre manifestada en 3 tiempos y que se encuentra por sobre toda doctrina, religión, teoría o ciencia. Así nos dice el hermanito, la humanidad primitiva se multiplicó en pueblos, tribus y razas, y cada porción de la humanidad siguió conservando el sentido de la adoración y lo siguió desarrollando, aunque cada pueblo y cada raza de diferente manera. Todas esas primitivas formas de adoración fueron recibidas por el Padre, porque el sentir y la intención eran una sola en todas, rendirle culto. Así, mas el Padre, que es perfecto y es todo amor, puso una chispa de su perfección en cada una de sus criaturas y ha querido siempre que sus hijos le adoren y amen conscientemente. Y con esa finalidad envió a cada pueblo, a cada tribu,
y raza emisarios de su divinidad, espíritus elevados que exhortaran a la humanidad para que ésta pudiera dar un paso más adelante en la senda espiritual. Los espíritus, con sus enseñanzas, sus ejemplos de abnegación, de elevación y amor, y con su celo por las cosas divinas, revelaron al hombre formas superiores de adoración. Y entre los pueblos de la tierra surgió uno, el cual, por medio de su amor, su elevación espiritual, sus virtudes y sus méritos, se hizo acreedor a las revelaciones y manifestaciones del Padre, que otros pueblos no habían recibido en ese entonces. Ese pueblo, bien lo sabéis, es Israel, quien ha luchado siempre contra la idolatría y las pasiones de la materia. Y nos dicen, Israel es el pueblo que desde su principio tuvo la clara intuición del Dios invisible, del Dios espiritual, del Dios de justicia, creador de todas las cosas. Y por ese adelanto espiritual, por ese desarrollo, esa fe y esa obediencia, el Padre se manifestó en él más cerca y con mayor claridad que a los demás pueblos. Y pudo el Señor ser sentido y comprendido, como no podía hacerlo por los otros pueblos de aquellos tiempos. También nos dice el niño espiritual, más precisamente por eso ese pueblo se hizo de mayor responsabilidad espiritual, porque fue desde ese tiempo el Hijo de la Luz, el pueblo que más allá de los ritos y de los símbolos y más allá de los cultos externos, sentía palpitar y vibrar a su Señor en todas las cosas. Y desde entonces comenzó la lucha de este pueblo. Tuvo que enfrentarse al Egipto idólatra, después de ser ahí esclavo en la vida humana, pero libre en el espíritu, dando ejemplo de fortaleza espiritual, paciencia y mansedumbre. Más tarde se enfrentó al paganismo de otros pueblos, a la sensualidad y carnalidad de otros más. Y así como Moisés se levantaron ante el faraón para luchar contra la idolatría, Elías se levantó después delante de los pueblos gentiles para demostrarles la falsedad de sus dioses y exaltar la verdad del Dios viviente y espiritual. En otras épocas, el mismo pueblo tuvo que hacer frente a la persecución y al materialismo de los pueblos paganos, derramando como testimonio su propia sangre. Esa es la historia y la lucha de Israel con sus precursores, sus guías y sus patriarcas, sus profetas también y sus apóstoles,
abriendo en todos los tiempos una brecha a la humanidad, sembrando un camino de luz y de sacrificio que conduce a los espíritus hacia la perfección. Y miren lo que nos dicen los niños. Ese pueblo que en tiempos pasados formara una raza aparte de las demás razas de la tierra, es hoy, ante la obra espiritual del Padre, una legión de espíritus, una familia espiritual sin distingos de raza o de nacionalidad, mas sigue ostentando el nombre de Israel, porque son los mismos espíritus que en conjunto formaron aquel pueblo de antaño y que sigue reconociendo al Dios verdadero entre los demás pueblos de la tierra. Y nos dice el niño, en este tiempo en que el Señor ha venido a comunicarse por el entendimiento humano, os ha encontrado diseminados por el mundo. Y nos dice que habéis perdido la cohesión, la fuerza y la unidad espiritual, que habéis caído por momentos en las costumbres paganas de los demás. Y también os encontró el Padre practicando el rito y el culto externo a similitud de las generalidades de los pueblos de la tierra. Mas el Padre os hizo el llamado, os congregó nuevamente en torno a su manifestación espiritual y comenzó a mostraros el conocimiento pleno del más allá. También nos dice, abrió el Padre ante vosotros el libro de los 7 sellos, revelando que os encontráis en el 6º, y os reveló los grandes misterios. Os descubrió una vez más que formáis parte de su mismo pueblo, que os habéis disgregado y volvisteis a ser reunidos por él, para ser nuevamente, por medio de vuestra unión, los fuertes en el Espíritu, los llenos de luz del Espíritu Santo, el pueblo del cual surgirán una vez más los profetas, los guías, los patriarcas y los apóstoles. Y por último nos dice, hasta hoy ha sido Israel, desde su principio, la legión espiritual responsable en todos los tiempos entre los pueblos de la tierra. Mas cuando la redención y la igualdad espiritual sean en todos, esa misión habrá sido concluida. Y entonces se fundirá este pueblo con todas las multitudes de espíritus, iguales en desarrollo y en espiritualidad, para rendir al Señor la glorificación y la adoración perfecta. Eso es lo que nos dan los niños de luz. Y hermanos, los niños espirituales, al igual que Dios, nos vinieron a guiar para caminar por el sendero verdadero. Así Dios nos dice que tenemos muy cerca al mundo de los espíritus virtuosos que vienen en nuestra ayuda, que debemos pedirles con fe y respeto para recibir sus beneficios, que todos ellos han sido preparados por el Padre en igual forma para ayudar a la humanidad en su progreso espiritual.
pero debemos estar atentos a los consejos que nos den los seres de luz. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. A sus hijos Dios nos dice que trabajemos para poder obtener la igualdad espiritual, para que posteriormente todos los espíritus unidos glorifiquemos al Señor y se obtenga la adoración perfecta. Hermanos, nos pide trabajar unidos con los espíritus de luz que siempre están ayudando a la humanidad. Así oremos y ayudemos a nuestros hermanos. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones para todos. El tiempo de lucha ha llegado para vosotros. Los ministros de grandes religiones hacen alianza unos con otros para sentirse fuertes y luchar en contra de mis escogidos. Y llegado el momento querrán atribuir a su talento esta revelación que he confiado a vosotros, a quienes he preparado humildes y sencillos. Si en vosotros he depositado esta gracia es porque os conozco, y os he purificado y cultivado para servirme de vuestro entendimiento. Mas esto que os he dado pertenece a todos mis hijos, y no quiero que sea causa de combates. Si buscáis hombres santos y justos que os guíen, no los encontraréis. Si queréis buscar la suma perfección, miradme en lo infinito, comunicaos conmigo, y yo os aconsejaré y os inspiraré. No habéis hablado al mundo de lo que habéis oído de mí, y ese mundo materializado y frío espera una señal mía, un aviso o una palabra para volver a su Señor y dar principio a una nueva vida. Los científicos observan y se preguntan el porqué de tantos fenómenos en el espacio. Los teólogos quieren penetrar en mis arcanos y todo espíritu sensible a mi presencia se pregunta si el mundo ha pasado a una nueva era. Y yo tengo la respuesta para esos ansiosos, sedientos de saber, a quienes les daré a beber en la fuente el agua que calme su sed. Sed sumisos. Trabajad y dejad que en vosotros se cumpla mi divina voluntad. Muchos veréis llegar aún en materia el cumplimiento de mis profecías, la transformación de esta humanidad, la redención de todos en mi ley. Pero antes tendrán que penetrar en las grandes luchas, en grandes contiendas que aún son desconocidas para los hombres, que aún no las registra la historia. Y si vosotros, que ya tenéis conocimiento de lo que va a pasar, de los acontecimientos que se avecinan, tendréis que purificaros, ¿qué será de aquellos que aún no han despertado ante las lecciones del Espíritu Santo, que han profanado mi ley, que han olvidado su misión, que viven en sus tradiciones y se han cargado de cadenas de ignorancia? También está marcada la hora en que la misma hoz descienda a cada religión a cegar sus campos con el fin de apartar la verdad de todo aquello que de falso e impuro tuviesen. Toda la existencia humana ha evolucionado. Su ciencia, su forma de pensar y de vivir, sus conocimientos, sus conquistas y sus ambiciones. Solo ha descuidado su parte espiritual. Solo al espíritu ha dejado en abandono sin querer haceros cargo de todos los derechos que dentro de la vida tiene el espíritu. Y es por eso que hace muchos siglos vive la humanidad estancada espiritualmente. Cuán poco le dan los hombres a su espíritu a través de sus cultos religiosos. Cuánta sed, cuánta hambre y qué necesidad tan grande de luz tiene el espíritu de la humanidad. Es muy poco el trigo que ha dejado crecer y es mucha la mala hierba. Mas yo voy en ayuda de todos para cegar los campos con la hoz implacable de la verdad, que al fin veréis resplandecer en vuestro mundo. Muchos siglos y muchas eras han pasado sin que los hombres se den cuenta de que no es un sacrificio humano el cumplimiento de mi ley,
y que en cambio sí sacrifican carne y espíritu en el mundo al rehuir a mis mandamientos. No se han dado cuenta, no han querido comprender que quien cumple con mi palabra tiene que encontrar la verdadera felicidad, la paz, la sabiduría y la grandeza que de tan diferente manera conciben los hombres materializados. El mundo moral y científico que os rodea ha sido la obra de hombres de ideales materiales, de hombres que solo han buscado el mejoramiento material de la humanidad, y yo les he permitido hacer su obra, llevarla hasta su límite, conocer sus resultados y recoger sus frutos, para que en ello puedan recoger la luz de la experiencia. En esa luz se manifestará mi justicia, y en esa justicia estará presente mi ley, que es el amor. Cuando los hombres reconozcan sus errores y se levanten en pos de la senda verdadera, será porque han despertado, porque se han arrepentido, porque se han iluminado, y entonces sus obras tendrán no sólo la finalidad humana, sino también la espiritual. Cada pueblo, religión, secta, ciencia u hombre lleva en sí su parte de falsedades y errores, así como su parte de verdad. Mas llegará el instante en que la necesidad de unirse como una fuerza poderosa e irresistible les aproxime, para aportar cada quien su simiente, en un anhelo de armonizar todos. Para ello tendrá que haber luchas, disputas y confusiones, mas serán necesarias para que lleguen todos a la única conclusión, que es la verdad inmutable de mi existencia y de mi ley. Alerta, discípulos. Habéis penetrado en un tiempo en que la humanidad cristiana, queriendo lograr la verdadera interpretación de las revelaciones pasadas, estudian mi palabra y las profecías. En unos encuentro un poco de luz, otros se han confundido. En unos contemplo humildad, respeto y amor para penetrar al estudio de las profecías. En otros soberbia y vanidad, y en sus ansias de grandeza explican a los pueblos el sentido de las Escrituras, y de cierto os digo que con sus errores han confundido a la humanidad. Recordad que os dije en el segundo tiempo que os enviaría al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, y que Él os explicaría las revelaciones que en aquel tiempo no podíais comprender, y os hablaría de nuevas enseñanzas. He aquí al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, hablándoos del pasado, del presente y del futuro. Mi doctrina es sencilla y por lo tanto al alcance de la criatura humana, comprensible para todos, puesto que todos poseéis espíritu. Donde intervenga lo complicado, la mixtificación o el materialismo, no está mi verdad, que es la luz. Ahora os sentís muy distantes de la paz, de la armonía, de la fraternidad, y tenéis razón. Porque es tan diferente en cada hombre el concepto sobre Dios, sobre la vida, sobre la verdad. Tal parece que fuesen muchos dioses y que existiese un Dios para cada hombre. ¿Es que no habéis observado, por lo menos dentro de la naturaleza que os rodea, cómo todo obedece a un solo principio, cómo todo sigue un mismo orden y todo armoniza en una sola ley? Si existiesen varios órdenes, si hubieseis descubierto leyes diferentes de las que os he revelado, y alguien que no fuese yo os hubiese revelado una verdad mayor que la mía, tendríais razón para que hubiese diferencias en vuestras creencias, en vuestros cultos, conceptos y maneras de vivir. Mas os digo nuevamente que sólo una luz es la que ha brillado desde la eternidad sobre el firmamento de vuestra vida humana y espiritual. Vosotros, que escuchándome a través de esta doctrina habéis logrado despojar de prejuicios y de fanatismo vuestro corazón, y de una manera natural y sencilla me rendís culto y me sentís en vuestro interior, podéis consideraros como seres privilegiados entre toda la humanidad, y os tomaré como precursores de la era de la espiritualidad.
Hoy cada hombre cree conocer en toda su plenitud la verdad. Cada religión dice ser la poseedora de la verdad. Los hombres de ciencia declaran que han encontrado la verdad. Yo os digo que la verdad absoluta nadie la conoce, ya que la parte que le ha sido revelada al hombre no ha logrado abarcarla con su mente. Todos los hombres llevan en sí parte de la verdad y errores que mezclan con la luz de la verdad. La lucha se aproxima en que todas estas fuerzas combatan, queriendo cada una imponer su idea. Mas no será al final el triunfo de una idea humana, ni de una teoría científica, ni de un credo religioso la que prevalezca, sino el conjunto armonioso de todas las buenas ideas, de todas las creencias elevadas, de todos los cultos elevados al máximo de la espiritualidad, de todas las ciencias puestas al servicio del verdadero progreso humano. Yo permitiré que los hombres hablen y expongan sus ideas, que otros muestren públicamente sus cultos y sus ritos, que se discuta y se luche, que los científicos presenten sus más avanzadas teorías, que todo cuanto exista oculto en cada espíritu surja, brote y se manifieste, porque está cercano el día de la siega, aquel día en que la conciencia, como una hoz inexorable, corte de raíz cuanto de falso haya en el corazón de la humanidad. Vos, pueblo, estad alerta y no olvidéis que os he anunciado esta lucha, para que cuando miréis a los hombres discutir apasionadamente, cuando seáis testigos de cómo se hacen la guerra las religiones y cómo combate con ellas la conciencia, no os amedrentéis. Dejad que el mundo se conmocione, dejad que desate la tempestad y que la lucha surja para que el hombre despierte y en su despertar contemple la luz que ha mucho tiempo sueña en admirar, para que los hombres egoístas que han cerrado las puertas del camino que conduce al conocimiento de la verdad, caigan de sus sitiales, de sus tronos y sus pedestales, y dejen pasar a las turbas hambrientas y sedientas de luz del Espíritu. Todos tendréis que buscar mi luz, todos tendréis que buscar un faro para poder contemplar el sendero en los días de las tinieblas, días de meditación y arrepentimiento, días de profundo examen ante su conciencia, en los que no habrá una criatura humana que se sienta tranquila y que pueda decir, yo nada temo porque siempre he obrado de manera justa. No habrá uno que exclame o piense así, porque la conciencia se hará escuchar en todo espíritu. Solo los que oren y se arrepientan alcanzarán la purificación de su espíritu. Solamente los que renuncien a sus vanidades, a su superioridad sobre los demás y a su orgullo, lograrán asirse a la barca salvadora, porque los que se obstinen en sus necedades, los que se aferren a sus errores y a sus tradiciones, dispuestos a sostenerlos hasta el fin, a pesar de los juicios y dictados de la conciencia, esos, a sabiendas, se dirigirán hacia el abismo de confusión y de tinieblas, donde vuestro Padre no quisiera que nadie penetrara. Este mensaje de amor y caridad que en el tiempo propicio os he traído para vuestra salvación, en su oportunidad lo daréis a conocer a la humanidad. Mi mensaje de sabiduría lleva la misión de unir espiritualmente a los hombres, de salvarles del torbellino de la confusión, de rescatarles de las tinieblas cuando hayan perdido la fe. Solamente mi palabra tendrá el poder de detener a los que avanzan vertiginosamente al precipicio, porque ella lo revela todo, porque no se detiene para descifrar un misterio, porque ella está impregnada de la caridad y del amor de vuestro Padre. ¿Quién que no fuese yo podría salvar a todos esos hombres sin fe en la vida superior y sin conocimiento sobre mi justicia? ¿Quién ha comprendido verdaderamente el significado y el origen del dolor de su vida llena de tristezas, de opresiones y angustias? Cuán pequeños contemplo a los maestros y a los guías de la humanidad. ¿Qué saben del espíritu? Solamente se preocupan por la parte humana,
sin poder descubrir lo que hay más allá de las necesidades e inquietudes terrestres. Por eso los hombres, desilusionados de no poder encontrar ni en la ciencia ni en religiones contestación satisfactoria a sus preguntas, se han dado a buscar por sí mismos la verdad. Algunos se van aproximando a la senda, mientras otros se encuentran con nuevas confusiones por su escasa espiritualidad. Os estoy preparando y previniendo para cuando surja la confusión de ideas, para que podáis libraros de la lucha interior del espíritu y de la tortura del pensamiento, porque se removerán todas las ideas, doctrinas, teologías, filosofías y creencias de la humanidad, simbolizando una tempestad, una verdadera tempestad del espíritu, sobre cuyas aguas encrespadas quiero que vosotros naveguéis, permaneciendo a flote hasta que la tormenta y las tinieblas pasen. Yo no os doy mejor fórmula para salir avante en esa prueba que la oración y la práctica de mi palabra, por medio de las cuales vuestra fe se sentirá continuamente fortalecida. Esa lucha de ideas, ese encuentro entre credos e ideologías, esa batalla, son indispensables para que salgan a la superficie todas las lacras y los errores que se acumulen en el fondo de cada culto y de cada institución. Sólo después de esa tempestad podrá venir una depuración moral y espiritual de los hombres, porque verán surgir la verdad, la conocerán, la sentirán en sí, y ya no podrán volver a alimentarse de apariencias ni ficciones. Así como cada hombre toma libremente por sí solo la necesaria acción del sol sobre su cuerpo, reconociendo que en su luz, en su calor y en su influencia se encuentra la vida material, así tomarán de la luz de la verdad cuanto necesiten para sustento, fortaleza e iluminación de su espíritu. Vendrá entonces una fuerza jamás sentida por el hombre, porque su vida comenzará a pegarse a los verdaderos principios, a las normas establecidas por mi ley. Muchas religiones existen en la tierra, y en su mayoría están cimentadas sobre la fe en Cristo. Sin embargo, no se aman las unas a las otras, ni se reconocen entre sí como discípulos del Divino Maestro. ¿No creéis que si unas y otras hubiesen comprendido mi doctrina, la hubiesen aplicado a la práctica llevando a la reconciliación y a la paz a los pueblos? Pero no ha sido así. Todas ellas se han mantenido distanciadas unas de otras, distanciando y dividiendo espiritualmente a los hombres, quienes se ven como enemigos o como extraños. Cada quien busca medios y argumentos para demostrar a los demás que él es el poseedor de la verdad y que los demás están equivocados. Pero ninguno tiene la fuerza ni el valor para luchar por la unificación de todos, ni tiene la buena fe para descubrir que en cada creencia y en cada culto existe algo de verdad. Espiritualidad es lo que espero del mundo. Ante mí no tiene ninguna importancia los nombres con que cada religión o secta se distingue, ni el mayor o menor esplendor de sus ritos y cultos externos. Eso solo llega a los sentidos humanos, mas no a mi espíritu. También debo deciros que el número de incrédulos, de escépticos y de negadores ha aumentado, porque mientras la humanidad no tenga de mí el concepto que se apegue a la verdad, siempre habrá quienes me nieguen. Debido a su confusión, no me pueden comprender, ni me pueden escuchar, ni sentir, y entonces tendrán que negar y combatir lo que para ellos no puede ser verdad, puesto que no entra en el dominio de su comprensión. Yo los perdono porque su intención no es hacerme daño alguno, ni podrán tampoco causármelo. Ellos de buena fe creen que estas multitudes son víctimas de una alucinación o de un engaño, y quisieran poder evitarlo. Aquellos que luchan por el bien de sus hermanos, no importa a qué religión o doctrina pertenezcan, ellos estarán manifestando la verdad, y la verdad es Dios. A través de Jesús, el Verbo del Padre, os la anuncié, os lo prometí como una manifestación no muy lejana. Mi paz sea con vosotros.
Sean bienvenidos todos los hermanos, los que están escuchando en vivo esta transmisión y los que la harán en diferentes lugares posteriormente a través de los medios masivos de comunicación. En este día, los hermanos América y Rubén leyeron y dieron a conocer una explicación que dio un hermano del mundo espiritual de luz a una cátedra dada por el Divino Maestro algún domingo en alguno de los cientos de templos, recintos y casas de oración en las que se comunicaba, dispersos en toda la República Mexicana, y que manifestó Dios su verbo divino hasta el 31 de diciembre de 1950, dando principio a una nueva etapa de comunicación directa con su criatura predilecta, el hombre, su Hijo, en una forma más perfecta, en forma espiritual, sin necesidad de intermediarios de su espíritu divino al espíritu de sus hijos que se preparase y purificase para recibirlo. La hermana América ya leyó la explicación 7, que está contenida en el libro titulado Consejos del Mundo Espiritual de Luz, que contiene 66 hermosas explicaciones a las cátedras dadas por el Divino Maestro y que estamos en espera que aparezcan muchas más, pues días después en que nuestro Dios daba su enseñanza a través de sus portavoces o ruiseñores en estado de éxtasis, el mundo espiritual de luz, acompañado en esta manifestación al Espíritu de verdad, ampliaba y daba una explicación del mensaje recibido. En esta ocasión vamos a tener el gusto de ampliar y comentar un poco más sobre esta explicación número 7, y al final leeré algunos párrafos de una cátedra contenida en Vida Verdadera, el Tercer Testamento de Dios, que quizás sea esa a la que se refería el hermano de luz. Explicación número 7 del mundo espiritual de luz. El hermano reafirma lo dicho por el Padre. La doctrina espiritualista trinitaria mariana no es una religión. Nos dice en otros párrafos que es una doctrina. Las religiones han sido creadas por los hombres y su doctrina espiritualista la ha revelado Dios en 3 tiempos. En las religiones, los adeptos caminan bajo un mismo sendero, ya sea que lo entiendan o no, siguen a los dirigentes y forman parte de una organización. El hermano nos confirma que Israel, ni siquiera en el primer tiempo en que tuvo como guía a Moisés o como rey a David, ha seguido el mismo sendero. Cada quien sigue su camino sin querer depender de nadie, en uso de su libre albedrío. La obra del Padre, esta revelación que nos ha dado en 3 tiempos, ha estado siempre por encima de las religiones. La ley que el primer tiempo Jehová nuestro Padre entregó a Moisés no debe de tomarse como una religión. Fue la ley divina que Dios envió al hombre. Después, cuando su verbo encarnó en Jesús, en el segundo tiempo, vino a confirmar la ley y a darle cumplimiento, sin ritos, sin cultos exteriores o materiales, y mucho menos liturgias. Jesús solo dijo: practicad mi enseñanza y llevad la buena nueva a las naciones, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, queriendo decir con esto que no eran necesarios templos materiales ni sacerdotes. Continúa el hermano explicándonos que en este tercer tiempo en que el Padre se comunica por el entendimiento humano, no ha venido a crear una nueva religión. Y si analizamos profundamente y detalladamente su ley y la doctrina del Padre, y la comparamos con cada una de las religiones que ha habido y hay en la tierra, no podemos establecer un punto verdadero de comparación, porque la ley y la doctrina del Padre se encuentran en lo eterno, en lo infinito, en lo espiritual, y las religiones, por el contrario, están atadas al mundo, a lo temporal y sobre bases materiales. Nos comenta el hermano de luz que las mayores religiones, las que tienen mayor poder, lo son por su organización. En cambio, la obra del Padre, por el contrario, nunca ha tenido bases humanas, ya que nos dijo Jesús: mi reino no es de este mundo. Los cimientos, los fundamentos de esta obra espiritualista están en el más allá,
en lo divino, en lo espiritual, y la obra del Padre no necesita ni del culto exterior, ni de los adornos de oro, ni de las galas terrestres. Les quitara la pureza con la que fueron creados. Y entre todos los pueblos de la tierra surgió uno, el cual por medio de su amor, su elevación espiritual, sus virtudes y sus méritos, se hizo acreedor a las revelaciones y manifestaciones del Padre. Ese pueblo es Israel. Israel es el pueblo que desde un principio tuvo la clara intuición del Dios invisible, de un Dios espiritual, de un Dios justicia, de un Dios creador de todas las cosas. Y por ese adelanto espiritual que tuvo Israel, por esa fe y su obediencia, el Padre se manifestó en él más cerca y con mayor claridad que en otros pueblos. Nos explica que precisamente por eso ese pueblo se hizo de mayor responsabilidad espiritual. Se convirtió desde ese tiempo en el Hijo de la Luz, el pueblo que más allá de los ritos y de los símbolos lo reconociera, más allá de los cultos externos, que lo sentía palpitar y vibrar a su Dios, a su Señor, en todas las cosas. Nos narra el hermano de luz la historia del pueblo judío, el Israel por la raza, y nos dice que desde entonces comenzó la lucha de ese pueblo y tuvo que enfrentarse al Egipto idólatra, siendo esclavo en la vida humana, pero libre en el espíritu. Pudo dar ejemplo de fortaleza espiritual, paciencia y mansedumbre. Ese pueblo judío, el Israel, por la raza, se enfrentó al paganismo de otros pueblos, a la sensualidad y a la carnalidad, y así como Moisés se levantó ante el faraón para luchar contra la idolatría, también un profeta, Elías, se levantó después delante de los pueblos gentiles para demostrarles la falsedad de sus dioses y exaltar la verdad del Dios viviente espiritual. En otras épocas posteriores, el mismo pueblo tuvo que hacer frente a la persecución y al materialismo de los pueblos paganos. Esa es la historia y la lucha de Israel, con sus precursores, sus guías y sus patriarcas, sus profetas y sus apóstoles, sembrando un camino de luz y de sacrificio que conduciera a los espíritus hacia la perfección. Y hermanos, esa historia del Israel por la raza está escrita en la Biblia y en la Torá judía, y el mundo católico y cristiano la reconocen como el Antiguo Testamento, que se compone de 46 libros. Nos sigue diciendo el hermano en su consejo número 7, que ese pueblo, que en tiempos pasados formara una raza, encarnó en este tiempo. Es hoy el Israel por el Espíritu, una legión de espíritus, una familia espiritual, encarnados en diferentes razas, de diferentes nacionalidades, compuesta por los mismos espíritus de antaño que formaron aquel pueblo y que siguen reconociendo al Dios verdadero entre los demás pueblos de la tierra. En este tiempo, en este tercer tiempo en que el Señor ha venido a comunicarse por el entendimiento humano, ha encontrado a su pueblo Israel por el Espíritu diseminado por todo el mundo, practicando el rito y el culto externo a similitud de las generalidades de los pueblos de la tierra. Mas en esta nueva revelación, Dios, nuestro Padre, hizo el llamado y congregó nuevamente a su pueblo en torno a su nueva manifestación espiritual. Abrió ante su pueblo el libro de los 7 sellos, revelando que nos encontrábamos en el 6º sello, y vino a aclararnos los grandes misterios, y nos descubrió que formamos parte de su mismo pueblo, que volvimos a ser reunidos por él para ser nuevamente, por medio de nuestra unión,
los fuertes en el Espíritu, los llenos de la luz del Espíritu Santo, el pueblo del cual surgirían una vez más profetas, guías, patriarcas y apóstoles. Hasta hoy ha sido Israel desde su principio el responsable de dar a conocer sus mandatos y su doctrina ante los pueblos de la tierra. Mas cuando todos nos hayamos regenerado y nos hayamos espiritualizado, esa misión que traía el pueblo de Israel habrá sido concluida, y entonces se fundirá este pueblo con todas las multitudes de espíritus iguales en desarrollo y en espiritualidad, para rendir a nuestro Dios la glorificación y la adoración perfecta. Se despide el hermano deseando que la paz del Padre sea con mis hermanos. Ahora, hermanos, leeré la cátedra del Divino Maestro, en la cual quizás fue interpretada por el hermano del mundo espiritual de luz a través del cerebro de su escogido, y está contenida en el tomo 11, enseñanza 314, párrafos del 49 al 61. Nos dice el Divino Maestro ahora: la doctrina espiritualista trinitaria mariana no os la ha revelado ningún hombre. Yo, como Padre, desde el primer tiempo, os la anuncié a través de mis profetas, a través de Jesús, el Verbo del Padre, os la anuncié, os lo prometí como una manifestación no muy lejana. En este tercer tiempo, comunicándome por el entendimiento humano, vine a cumpliros mi promesa y a revelaros las lecciones que estaban ocultas. No ha sido el hombre el que ha entregado los dones a vuestro espíritu, yo os lo confié cuando brotasteis de mí. No ha sido el hombre el que ha ordenado vuestra misión, ha sido mi voz omnipotente. Yo, el Cordero inmolado, soy el único digno de desatar los sellos del libro de la sabiduría, del gran libro de la vida que encierra el destino de todo lo creado. Yo soy el Alfa y el Omega, el Verbo divino. Soy el único que os puede decir las revelaciones íntimas de mi divinidad. No retardéis el tiempo de mi llegada espiritual entre los hombres. No seáis con vuestra interpretación un obstáculo para mi manifestación entre la humanidad a través de vuestras obras. Mi doctrina imparte bienestar, fortaleza y progreso. Al espíritu le hace falta un manjar superior para continuar, después de la muerte de su materia, su viaje hacia el infinito. Para esa jornada vengo a dar al espíritu enseñanzas, lecciones profundas. Mi doctrina encierra todas las enseñanzas, es el camino, la verdad y la vida. Por eso debéis practicarla en todos los instantes de vuestra existencia. Dad a lo divino el lugar más elevado de vuestro espíritu y dad a la materia lo que le corresponde. Os dije en el segundo tiempo: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Yo, el Maestro pacientísimo, os explico con claridad la lección que no habéis comprendido. Cuando ese libro quede guardado en el cofre de vuestro corazón, el Maestro os dirá: ya no sois los discípulos, sois los maestros. Id a la humanidad que ignora mis revelaciones y abrid ante ella el libro de la sabiduría, y con la misma paciencia con que os he doctrinado, enseñad a vuestros hermanos. Y se despide deseándonos el mayor don. La paz sea con vosotros.